Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de Hablemos de Salud, un espacio de prevención y promoción sanitaria realizado por el equipo de Hospital Digital y que está dirigido para todo el público. Mi nombre es Eva Guzmán y les cuento que hoy, el día miércoles 1 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Leche. Y esta conmemoración instaurada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación para promover, ¿cierto?, su consumo. Justamente para conversar sobre sus beneficios y también para conocer las recomendaciones en torno a este importante alimento de la nutrición, ¿cierto?, de todas las personas, nos acompaña hoy día la doctora Fernanda Verdugo, la doctora, ¿cierto?, es pediatra, egresada, ¿cierto?, el programa de nutrición clínica del niño y el adolescente, y actualmente es la jefa de la unidad de nutriología del Hospital de Niños de Roberto del Río, ¿cierto?, primer hospital pediátrico de nuestro país. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros hoy en esta nueva edición de Hablemos de Salud, donde vamos a hablar de un alimento, por no decir casi indispensable en la nutrición de todas las personas, de todos los adultos, de todos los niños. Antes de comenzar y ya para partir conversando sobre este tema, les recuerdo a quienes se están conectando que el chat estará disponible para que nos envíen sus preguntas, comentarios, consultas, los cuales serán respondidos por la doctora al final de la conversación. Ahora sí, doctora, gracias por estar con nosotros, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes, Eva. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos y poder hablar sobre este alimento o cómo podamos definirlo según cierto, la ciencia, según el aporte nutritivo que nos entrega. Y para comenzar, doctora, ¿qué es la leche? ¿Cómo se define desde el ámbito de la salud este alimento que todos consumimos en el día a día? Bueno, como tú bien dijiste, es un alimento con todas las de la ley que está compuesto por macro y micronutrientes que son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de todas las personas. Es un alimento que está compuesto, como decía anteriormente, de macro y micronutrientes y que, desde el punto de vista de salud pública, lo consideramos fundamental para el crecimiento de nuestros niños, ya que es un alimento fácilmente accesible y que puede complementar los requerimientos nutricionales de nuestros niños, sobre todo en cuanto a calcio, que es principalmente el micronutriente estrella presente en la leche. Ahí precisamente, doctora, ¿cuál es el aporte más importante de este alimento, como bien lo señalaba usted, y cuál es el aporte nutritivo más importante de la leche para todas las personas? Bueno, en cuanto a nutrientes, como mencionaba anteriormente, el aporte especial que tiene es en cuanto a proteínas, que nosotros decimos que la proteína que tiene la leche es una proteína de alto valor biológico. Esto quiere decir que el pool de aminoácidos que nos permite aportar a nuestro cuerpo permite prácticamente producir cualquier tipo de proteína que nosotros podamos requerir. El aporte energético en base principalmente a hidratos de carbono y también a grasa, el tipo de grasa que tiene, que pese a ser una grasa de origen animal, se ha visto que tiene múltiples beneficios para la prevención de enfermedades cardiovasculares en nuestra población, algo que sabemos que es fundamental, muy importante. Y en cuanto a micronutrientes, es alto en varias vitaminas, varios minerales, y por sobre todo el que más nos interesa es el calcio, que es difícil de encontrar en otros alimentos, o cuando lo encontramos jamás va a estar en las cantidades que están presentes en la leche, o otras veces ocurren con otros alimentos que está presente y están en bastante buena cantidad, pero esos alimentos pueden tener lo que nosotros llamamos antinutrientes, por lo tanto la absorción del calcio de otros alimentos no es óptima como si lo es la absorción de calcio de la leche. Usted ya nos ha adelantado más o menos cuál es el aporte, ¿cierto?, importante para ciertas enfermedades y el calcio, sí mismo. Eh, en, en términos generales, doctora, ¿cuáles, como a grandes rasgos, los mayores beneficios que
nos aporta el consumo de la leche y si existe algún consumo, cantidad, porción de leche recomendada de acuerdo, ¿cierto?, a la edad, al género, si somos adultos, si somos niños. Sí, existen recomendaciones de ingesta diaria de calcio que varían según la edad y según el género y también si es que es una mujer, si es que está embarazada o en periodo de lactancia. Y en general el rango está entre los 600 y los 1300 miligramos al día dependiendo de estos factores. Uno debería considerar que un lácteo aporta entre 200 y 300 miligramos de calcio y por lo tanto la cantidad de lácteo que debemos consumir al día tiene que ver un poco en relación a eso. Si nosotros consumimos, por ejemplo, 3 vasos de leche grande de 300 ml al día, estamos logrando 900 miligramos de calcio al día. Eso es más o menos la relación. Y eso sería lo adecuado, por ejemplo, para un niño en edad escolar. ¿Ya? En mujeres que están embarazadas o que son nodrizas, el requerimiento de calcio es aún mayor, por lo tanto, la recomendación en este caso es que haya un mayor consumo de lácteos. Perfecto, doctora. ¿El consumo de leche está recomendado para todo tipo de personas o existen personas hoy día que, a quienes se les puede, debido a distintas patologías, restringir el consumo de este alimento? Son muy raras las enfermedades en las cuales se restringe el consumo de lácteos. Hay alguna que otra enfermedad metabólica en la cual no se recomienda efectivamente el consumo de lácteo, pero la verdad es que son enfermedades que vemos con frecuencia menos de 1 en 1.000.000 de habitantes, por lo tanto en general es un alimento que es adecuado para la gran parte de la población. Hay casos excepcionales también de alérgicos, que lo vamos a comentar, me imagino, después en alguna pregunta, porque es un tema como bien relevante. Y hay algunas personas que también pueden ser intolerantes, pero la verdad es que eso se puede sobrellevar de otras maneras que no es restringiendo precisamente el consumo de lácteos. Precisamente lo que ya adelantaba usted sobre las alergias. Hay personas, ¿cierto?, que muchas veces escuchamos que refieren ser intolerantes a la lactosa y otros, o precisamente de la lactosa o de algunos de sus derivados. Y también aquellas personas que refieren también ser alérgicos a la proteína de la leche. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos condiciones de salud que pudieran restringir, doctora, el consumo de este alimento? Es súper importante esta pregunta porque es algo que genera bastante confusión en la población general. Existe efectivamente la alergia a la proteína de la leche de la vaca y existe otra cosa que es la intolerancia a la lactosa, que es el carbohidrato presente en la leche, que son dos cosas absolutamente distintas que es importante diferenciarlas para no confundirlas. En el caso de la alergia a la proteína de la leche de la vaca, esta es una reacción que se genera cuando se consume efectivamente esta proteína y habitualmente lo vemos en lactantes, en niños habitualmente menor de 1 o 2 años y suele ser transitorio. Efectivamente, la prevalencia de esta enfermedad no es baja, alrededor de un 2% de los niños pueden en algún minuto presentar alergia a la proteína de la leche de la vaca, pero como les decía anteriormente, es particularmente propio de la primera infancia, de los primeros 2 años de vida y luego suele resolverse. Es muy raro que se perpetúe más allá de los 2 años y pacientes de edades mayores con alergia a la proteína de la leche de la vaca casi no vemos. Distinto es el caso de la intolerancia a la lactosa, que es muy raro en lactantes. Habitualmente los lactantes toleran muy bien la lactosa, considerando que es su principal o única fuente de alimentación los primeros meses de vida, la verdad es que toleran bien la lactosa, pero sí se puede ver a edades mayores. Lo que ocurre es que nosotros en el intestino tenemos una enzima que se llama lactasa, que es la encargada de digerir la lactosa. Los enterocitos, que son las células del intestino, pueden ir perdiendo la capacidad de desarrollar lactasa a medida que pasan los años. Entonces puede ocurrir que una persona
en la infancia tardía, adolescencia o de frente a una adultez, empieza a tolerar menos la leche, porque empieza a generar esta intolerancia a la lactosa que no es drástica ni de un momento a otro, ni habitualmente en la mayoría de los casos no es 100%. Entonces, las personas pueden tolerar ciertas cantidades o ciertos alimentos lácteos como el yogur o el queso que tienen menos cantidad de lactosa que la leche propiamente tal, y es súper individual, ¿ya? Y además de eso, cuando efectivamente pasan los años y uno genera efectivamente una intolerancia a la lactosa, existen alternativas como son los alimentos sin lactosa o el consumo de lactosa para poder suplir el déficit de esta enzima. Precisamente en el reemplazo de estos alimentos, doctora, ¿qué alimentos se aconseja consumir para quienes, ¿cierto?, presentan algunas de estas condiciones y no pueden consumir este alimento? Y también, ¿cierto?, hoy día vemos en el mercado que existen muchos tipos de leche. Leche de almendra, leche de coco, vegetal, animal. ¿Cuáles de estos productos pueden consumir aquellas personas que presentan estas condiciones de salud, ¿cierto? Y la equivalencia con la leche que consumimos habitualmente todas las personas, si tiene el mismo aporte de calcio, el mismo aporte nutricional, para quienes, ¿cierto?, nos escuchan, que es una pregunta muy recurrente entre las personas, ¿cierto?, que a la hora de elegir la leche. Nuevamente voy a hacer la diferencia, como son entidades totalmente distintas, voy a mencionar primero la respuesta con respecto a la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Ahí la primera alternativa es, como se dan lactantes que habitualmente están siendo amamantados, es una dieta de restricción en la madre amamanta. En ese caso, uno les sugiere a las mamás no consumir proteína de leche de vaca, y de esa manera la lactancia que el niño obtiene a través de la lactancia materna no está con esta proteína y no le genera ningún problema. Muchas veces la lactancia no es posible o no es suficiente, o hay por algún motivo que suplementarlo con algún otro tipo de fórmula, y en ese caso existen fórmulas alternativas que son hipoalergénicas, que están disponibles a nivel público y también a nivel comercial para poder comprar. Con respecto a la intolerancia a la lactosa, que repito, es totalmente distinto, ahí tenemos varias alternativas. Tenemos básicamente todos los lácteos y sus derivados con versión sin lactosa, que básicamente es adición de lactasa al producto, o tenemos la opción de consumir el lácteo común y corriente y además de eso consumir la lactasa como para poder suplir la falta de la enzima. Puede también ocurrir que una persona no quiera de frente consumir lácteo, y existen efectivamente estas bebidas vegetales, porque nosotros la verdad es que nos gusta hacer la diferencia entre leche y bebida vegetal, porque es muy distinto el aporte nutricional de una bebida vegetal que el de una leche. La verdad es que no tienen nada que ver. Entonces uno se podría confundir y pensar que si le estoy dando a un niño una bebida vegetal de almendras de desayuno, es un buen aporte de nutrientes, y la verdad es que no es así. Estas bebidas pueden venir en algunos casos suplementadas con calcio, y en ese sentido para un adulto pudiera ser una buena alternativa como para poder aportarle calcio que no aporta la leche. Existen también algunos otros alimentos que están suplementados con calcio, y existen otras fuentes de calcio, no solo los lácteos son fuentes de calcio, como son por ejemplo los vegetales de hojas verdes, algunos frutos secos, pescados grasos como la sardina, que son buenas fuentes de calcio, pero no excelente como es un lácteo, en el sentido de que se requiere consumir cantidades muchísimo mayores de ellos como para lograr completar los requerimientos de calcio que necesita una persona al día. Súper importante para los que son padres, ¿cierto? Muchas veces se piensa que esta bebida láctea puede ser un reemplazo de la leche propiamente tal. Doctora, respecto de la lactancia materna, ¿cuáles son las ventajas, ¿cierto?, que recibe el lactante a través, ¿cierto?, de la leche materna? ¿Se puede sustituir
cuando se sustituye, ¿es el mismo aporte nutricional y de calcio que aportan las fórmulas que hoy existen en el mercado? Bueno, la lactancia materna siempre va a ser el plan A, la primera alternativa o lo óptimo para aporte nutricional desde los primeros días de vida, por sus propiedades nutricionales, pero también por propiedades que no tienen que ver con la nutrición propiamente tal. Nutricionalmente hablando, es el aporte ideal de macro y de micronutrientes, proteínas, calorías, grasa. Está todo en el aporte preciso que requiere este niño, y es más, ni siquiera es como generalizable para todos los niños. Hay condiciones de salud especiales en que los niños tienen necesidades diferentes, y por una cosa casi mágica, el cuerpo de la mamá es capaz de adaptar la leche a las necesidades de este niño. Y no solamente es, como les mencionaba antes, el tema nutricional lo que nos interesa, sino que el tema extranutricional, como son, por ejemplo, las propiedades inmunológicas. La leche materna contiene inmunoglobulinas que se traspasan desde la mamá hasta este niño. Y además de eso, tiene proteínas y un montón de otras enzimas y otros mediadores inflamatorios que ayudan a combatir infecciones. Y además de eso tiene, ustedes han oído hablar de la microbiota y lo importante de las bacterias benéficas para el cuerpo. Cuando los recién nacidos nacen, no tienen aún estas bacterias incorporadas en su intestino y las tienen que adquirir a través de la alimentación. Entonces, la lactancia materna es el aporte ideal de estas bacterias para que colonicen este intestino y generen un intestino que sea saludable, y que esto se perpetúa en el tiempo, ¿ya? Y no solamente tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con vínculo, con beneficios maternos, beneficios para la sociedad. Y podríamos hablar, la verdad es que muchísimo tiempo, de las ventajas de la leche materna, pero básicamente eso, es como un pequeño resumen, ¿ya? Y efectivamente, no siempre la lactancia materna es posible. Puede ser por condición de salud del niño, de salud de la mamá, por un montón de otras cosas en que la lactancia materna no es en un 100% o en algún porcentaje posible. Y en este caso tenemos sucedáneos de leche materna, que son las llamadas fórmulas maternizadas, que lo que hacen es tratar de imitar la leche materna en cuanto a aporte de macro y de micronutrientes, y también de estos elementos inmunológicos. No lo logran a cabalidad, por lo tanto no es lo mismo, pero es una muy buena alternativa, y la verdad es que con la industria de tecnología de los alimentos cada vez están intentando mejorar y parecerse aún más a la leche materna. Han llegado algunas preguntas, doctora, y nos preguntan cuál es la ventaja que tiene la lactancia materna para la madre, y cuánta es la cantidad de leche que debiera tomar la madre durante este proceso. Bueno, la ventaja de la lactancia materna para la madre tiene que ver con regulación hormonal y de nutrientes, permitiendo a la mamá beneficios que tienen que ver, como por ejemplo, con la reducción del riesgo de cáncer de mama. También genera en el momento del posparto inmediato la estimulación de la succión de la lactancia, produce contracciones uterinas que mejoran que este útero que acaba de parir vuelva a adquirir un tamaño normal, no se genere inercia y no sangre en exceso. Por lo tanto, tiene beneficios a nivel de la sangre para la mamá. Tiene beneficios a nivel metabólico para recuperar el peso, la ganancia de peso del embarazo. Tiene beneficios a la hora de el vínculo que se establece en esta madre y en este hijo. No es el único elemento que favorece el vínculo. La verdad es que el vínculo se genera de múltiples maneras, pero uno de los favorecedores es efectivamente la lactancia materna. Y bueno, y a nivel social y medioambiental, la verdad es que la lactancia materna, por supuesto que es de menor costo en cuanto a dinero propiamente tal, pero también en cuanto a industria. En el fondo, cualquier industria relacionada con la formulación de
de sucedáneos de leche, por supuesto que van a generar tarros, contaminación, y en ese sentido la lactancia materna es costo cero, ¿ya? Y la otra pregunta tenía que ver con respecto al consumo de calcio de una mamá que está amamantando, y efectivamente el consumo de calcio tiene que ser un poco mayor al consumo de calcio que de una mujer que no amamanta. Estamos hablando de un lácteo al día más como para cubrir los requerimientos, ¿ya? Si una mujer en edad fértil tiene que consumir 1 gramo de calcio al día, una mujer que amamanta debería recibir 1.300 miligramos, ¿ya? Que eso se consigue habitualmente con un lácteo más. Perfecto. Otra pregunta, doctora, es ¿hasta qué edad es recomendado el consumo de la leche materna en los niños? Amamantar. La verdad es que más que hasta cuándo, lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud es, primero 6 meses, idealmente lactancia materna exclusiva, mantener la lactancia materna el mayor tiempo posible, idealmente al menos los 2 primeros años de vida, y de los primeros 2 años de vida en adelante no hay un límite de corte, no hay un momento en que la lactancia sea mala. Se puede mantener por el tiempo que esa mamá y ese niño lo estimen conveniente. Perfecto. Otra pregunta, doctora, es ¿cuál es la mejor leche? ¿Leche entera, descremada, semidescremada a la hora de elegir la leche? Bueno, a partir del año de vida, los niños ya pueden tomar leche común y corriente, por así decirlo, leche líquida, sin que tenga que ser una fórmula especial. Y en ese momento nosotros lo que recomendamos habitualmente es una leche semidescremada, ¿ya? Y de ahí en adelante yo diría que hacia la edad adulta puede seguir siendo una leche semidescremada, o si hay temas de mantención de peso que está siendo difícil, o hay un exceso de peso, puede ser también una leche descremada, no hay ningún problema. Otra pregunta, ¿es mejor la leche con lactosa o sin lactosa? Si uno tolera la lactosa, es mejor la leche con lactosa. En el fondo, no, siempre lo mejor va a ser lo más natural. Y una leche con lactosa, si es que uno la tolera, es una leche que no está intervenida. Y al no estar intervenida, no está procesada y por lo tanto va a ser más natural y mejor. Y, doctora, respecto de las leches con saborizantes, en esos casos, ¿es mejor preferir la leche blanca o la leche saborizada para los niños, que puede ser tal vez semidescremada, pero tiene más azúcar? Sí, efectivamente. Lo ideal sería que los niños se mantuvieran consumiendo leche blanca el mayor tiempo posible, que se haga la costumbre del sabor de la leche sin tener que añadir ninguna cosa extra, sobre todo porque puede aumentar el consumo de azúcares simples y eso es algo que queremos evitar. Sin embargo, sabemos que a los niños les gusta mucho el sabor dulce, y si es que la verdad es que ya adquirieron la costumbre de tomar una leche saborizada, no hay problema, pueden tomarla. Lo importante es que tomen leche. Así es. Los que tenemos hijos sabemos, ¿cierto?, lo que cuesta a veces que tomen leche sin sabor. Exactamente. Doctora, antes de terminar, si quisiera agregar algo más, reiterar conceptos importantes sobre el consumo de este alimento, de la leche, y cierto, aquellas enfermedades también que viene a prevenir el consumo, para aquellos, cierto, que probablemente se fueron integrando un poquito más tarde y no alcanzaron a escuchar las recomendaciones que usted nos entregaba. Recordar un poquitito que la leche es un alimento que consumimos desde tiempos muy ancestrales, y la verdad es que nos ha acompañado y ha permitido nutrir a muchos niños a nivel mundial durante mucho tiempo, y sigue siendo el principal alimento durante toda la niñez, básicamente.
son pocas las enfermedades en que haya que restringir el consumo de leche o evitarlo de frentón. Por lo tanto, siempre que se pueda, la verdad es que la recomendación es que los niños y también los adultos consuman leche, por los aportes nutricionales y por los aportes de calcio que, como mencionamos anteriormente, son tan difíciles de lograr si es que no consumimos leche. No es imposible, pero por supuesto que es más complicado. Además de los beneficios nutricionales, beneficios inmunológicos, beneficios con respecto a la salud cardiovascular y con respecto a la salud ósea, que nos importa desarrollar desde chiquitito para que no hayan problemas a futuro. Eso. Muchas gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros hoy día, por acompañarnos y hablar de este tema que es tan importante, un alimento que consumimos a diario y que va a estar por siempre en nuestra vida. Así es que gracias por estar hoy con nosotros y a las personas que se conectaron hoy también, agradecerles, ¿cierto?, por acompañarnos y como siempre el video de esta entrevista estará disponible los próximos días en nuestro canal de YouTube, cuyo link, ¿cierto?, se va a proyectar en la pantalla. También les compartimos nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan todos los contenidos que Hospital Digital ha ido generando para, ¿cierto?, la población general. Y los esperamos, como siempre, el próximo martes en una nueva edición de Hablemos de Salud, donde hablaremos sobre la salud sexual y reproductiva en las mujeres. Gracias, doctora, que tenga una buena tarde, gracias por conectarse con nosotros y gracias también a todos a quienes se conectaron hoy día. Muchas gracias, Eva, que tengas una buena tarde. Igualmente, que esté bien, gracias, chao, chao.